33 minutos pasan de las 11 y retomamos el ciclo de salud cardiovascular, hoy con la doctora Ofelia Maraboto, especialista en radiodiagnóstico, neuroradióloga, justamente intervencionista del Centro Diagnóstico y Tratamiento Endovascular del Cardiocentro de la Asociación Española, y con ella vamos a hablar de los accidentes cerebrovasculares, los ACV, en este contexto de emergencia sanitaria. Un tema bien importante, así que vamos a conversar con la doctora Ofelia Maraboto. Ofelia, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, los ACV son una de las principales causas de muerte de los uruguayos, así que son importantes para todo el mundo. Empecemos por definir brevemente qué son, de qué hablamos cuando hablamos de accidentes cerebrovasculares. Bien, dentro de los accidentes cerebrovasculares hay dos grandes grupos, los que los llamamos isquémicos. Y isquémicos, que quiere decir que la sangre está bloqueada cuando llega al cerebro, o los hemorrágicos. Los hemorrágicos es cuando se rompe un vaso dentro del cerebro, digamos. Los más frecuentes son los isquémicos, digamos, los que se obstruye un vaso. Uh-huh. Eso puede ser por varias causas. Puede ser porque hay un émbolo, digamos, el émbolo es como un coágulo que migra de otra parte del cuerpo, porque se forma un trombo directamente dentro de la arteria. Y después hay otras causas más infrecuentes, como disecciones, que se lesiona la pared arterial, o vasculitis. Uh-huh. Lo más frecuente es que migre un trombo de otro lado del cuerpo, digamos. Claro. ¿Cuáles son los síntomas por los cuales podemos reconocer que nos está pasando eso en nuestro cuerpo, o que le está pasando a alguien que está con nosotros? ¿Y por qué es importante consultar cuanto antes cuando aparecen estos síntomas? Es una cosa de instalación brusca. A ver. Hay unas siglas, por ejemplo, en inglés, que se llama FAST, que quiere decir que se pierde, por ejemplo, la fuerza en un brazo, en una pierna o de un hemicuerpo de forma brusca, o la sensibilidad. Puede haber también trastornos del habla, que el paciente no pueda hablar, o que si se le pregunta algo responda otra cosa completamente diferente. Trastornos visuales. Hay toda una serie de sintomatología de acuerdo a qué parte del cerebro esté afectado. Lo más común es que se pierda la fuerza o haya trastornos del habla. Ajá. Esos son más habituales, digamos. Lo más habitual. Y es importante consultar rápido, ¿no? Es sumamente importante porque las neuronas se mueren muy rápido. Estamos hablando de isquémico, ¿verdad? En principio. Sí. Se mueren muy rápido, se mueren prácticamente enseguida 2 millones de neuronas por minuto. Y para el tratamiento hay un tiempo muy limitado para poder revertir la situación. Claro. ¿Cuáles son esos tratamientos que hay disponibles para estos casos, los isquémicos de los que estamos hablando, que son más o menos 4 de cada 5, ¿no? El 80% de los ACV. Sí, es el 80% de los ACV aproximadamente. Primera etapa es la trombólisis intravenosa, que es una medicación que se pasa por vena, y eso tiene un límite de tiempo hasta las 4 horas y media. Sí. Y después está lo que se llama la trombectomía mecánica, que quiere decir como extraer el coágulo dentro de la arteria. Se ingresa a través de la pierna o del brazo, se accede a la arteria que está tapada, y se lo succiona o se lo saca con una especie de stent. Ajá. Para eso también hay un límite de tiempo bastante corto, normalmente hasta las 6 horas, de iniciados los síntomas. Mira, así que por eso la importancia también de la rapidez. ¿Y cómo ha impactado la pandemia tanto en la detección como en los tratamientos de las ACV? Lo que en el mundo, acá hay pocos casos del virus, digamos, del SARS, entonces no ha habido en ese sentido un impacto fuerte. En otros países se ha visto que, por un lado, la enfermedad grave de COVID aumenta el riesgo de stroke, de ACV, causa trombos, digamos, porque se comporta como una enfermedad microvascular. Y también ha disminuido el número de ingresos por ACV, y eso lo explican porque los pacientes o no llegan a tiempo
sobre todo para la trombectomía, se han reportado un descenso de 20%, 80% de acuerdo a los países. Mirá. Así Uno que de los estudios más recientes es de Nueva York, que se vio que la ACV aumentó muchísimo, pero sin embargo hay un descenso del 20% de las trombectomías mecánicas. En lo que hace al virus en particular, ¿no? La enfermedad por el coronavirus, la COVID-19, ¿puede aumentar el riesgo de accidente cerebrovascular? Sí, en las enfermedades graves sí. Por lo menos está reportado en todos lados del mundo que causa un trastorno de la coagulación. Normalmente cuando tienen síntomas muy leves o moderados no lo causa, pero sí un paciente que está con una enfermedad grave puede desarrollar un ACV porque causa una hipercoagulabilidad, que quiere decir que hace más coágulos, y también si un paciente con COVID hace un ACV, tiene una mortalidad mucho más alta. Bien. Es bueno tenerlo claro. Recordemos también que el Cardiocentro de la Asociación Española se dedica al diagnóstico justamente y tratamiento de enfermedades cardiovasculares, que entre sus servicios incluye hemodinamia, cardiología intervencionista, cirugía cardíaca, electrofisiología, estimulación cardíaca e imagenología cardíaca. También tiene un centro de diagnóstico y tratamiento endovascular, y pueden conocer todos estos servicios y procedimientos en la web del Cardiocentro, www.cardiocentro.uy, y también en el Facebook y en el Twitter. Además, por consultas pueden llamar al teléfono, que es bien fácil, 1920-7777. Doctora, muchísimas gracias por estos minutos. A usted, muchas gracias por recibirme. Por favor, la doctora Ofelia Maraboto, especialista en radiodiagnóstico, neuroradiología e intervencionista del Centro de Diagnóstico y Tratamiento Endovascular del Cardiocentro de la Asociación Española, compartía este rato con nosotros. Son aquellas pequeñas cosas, las cosas en su sitio.